Antes de empezar, quiero decir que solo el 1% de ustedes están suscritos. Por favor, suscríbanse, porque cuando lleguemos a 1000 suscriptores subiré un vídeo especial para ustedes. ¿Qué? El objetivo es 1. No, no. Escuché lo que dijiste. Solo. ¿Qué? No hay forma de que alguien en la galaxia pueda ser tan monumentalmente estúpido. Me hicieron creer que los asesinos de la mano negra podían matar cualquier cosa. Guardas ese nombre fuera de tu 3 veces maldita boca por aquí, cachorro. Tuvimos que abandonar ese nombre después del mal acuerdo con el Imperio del Pan hace años. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. Las mandíbulas del asesino chasquearon furiosamente en señal de agitación. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces simplemente contrataré a otra persona. Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios de la galaxia aceptará ese trabajo. Y, aunque encuentres a un independiente con un deseo de muerte, no hará el trabajo. No sin que mueran o te delaten. Realmente no puedes creer que los humanos sean imposibles de matar. Nunca dije que fueran imposibles de matar. Al contrario, yo personalmente sé que definitivamente son mortales, pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Por qué demonios no? Porque la única forma de matar a un humano y vivir lo suficiente como para disfrutar del dinero del trabajo es lanzar una bomba de neutrones sobre ellos desde la órbita, solo para estar seguros. Luego, agarras la nave más rápida que puedas y la reservas antes de que el resto de los humanos se enteren de lo que hiciste. Después de eso, te sugiero que encuentres un camino a otra galaxia y te quedes allí por el resto de tu miserable vida. ¿Me estás tendiendo a mí? Dígame. ¿El planeta del que vienes tiene educación obligatoria? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Consiénteme. Sí. 10 años enseñando básicamente a nuestros jóvenes a ser tan obedientes como un zángano rastiano. Suena bien para cualquier educación pública administrada por el gobierno. ¿Aprendes alguna lección de historia allí? Algunos. Entonces no deben enseñar historia galáctica. Siéntate, compra un cartucho y te diré por qué ningún asesino que valga la pena aceptará un contrato para matar a un humano. Se ordenaron las bebidas, y el viejo asesino dio una larga calada a la suya antes de volverse hacia su nuevo compañero de bebida. ¿Recuerdas que mencioné el Imperio del Pan? Sí, ¿qué hay de eso? ¿Sabes lo que les pasó? Su imperio se rompió después de que invirtieron demasiados recursos en tratar de domesticar un mundo de la muerte. Ese mundo de la muerte es el mundo de la cuna humana. Y el planeta no rompió el del pan, lo hicieron los humanos. ¿Cómo? El asesino dio otra larga calada a su cerveza. El Imperio del Pan solía gobernar esta mitad de la galaxia. Centenares de especies y civilizaciones esclavizadas o reducidas a polvo. Servir o morir, esa era la manera de Del Pan. El consejo que presidía lo que no era territorio del Pan en ese entonces pudo hacer poco para detener la máquina de guerra en constante agitación que impulsó la expansión del Pan. Adoptarían posturas, debatirían e incluso suplicarían, pero nada de lo que hicieran pudo frenar la inexorable marcha del Pan. Sistema por sistema, la galaxia caía bajo el dominio del emperador. Entonces, se encontraron con un sistema que fue llamado Sol por sus habitantes. El nombre no se usaba para ningún otro sistema, por lo que Del Pan les permitió conservarlo. Los humanos residían en el tercer planeta del sistema. Pobres céspedes. Acababan de empezar a explorar realmente su sistema de casa cuando el Del Pan llamó a su puerta. Los humanos estaban divididos en varios grupos socioeconómicos a los que llamaban países. Esto facilitó las cosas para los Del Pan, ya que las naciones fracturadas de los humanos tardaron en responder, y las legiones barrieron la Tierra sin que su próximo objetivo supiera más sobre la proximidad de su destino gracias a los inhibidores de comunicación. A pesar de todas estas desventajas, los humanos resistieron poderosamente. Un mes estándar galáctico. Ese es el tiempo que tardó el Del Pan en reclamar el dominio sobre el planeta. La mayoría de los mundos pre-FTL cayeron en una semana, pero esos humanos lucharon como demonios, especialmente cuando los países restantes finalmente se dieron cuenta de que estaban siendo invadidos. Incluso lograron detener a las tropas terrestres de Del Pan una vez, antes de que se lanzaran refuerzos y cayera el último bastión de resistencia.
A partir de ahí fue el aburrido tedio administrativo habitual. Dividir a los nuevos esclavos en grupos de trabajo y asignarles trabajos que, en última instancia, beneficiarían a sus nuevos señores. Muchos de los humanos supervivientes eran granjeros y ganaderos, por lo que los Delpan les permitían hacer lo que se les daba bien. Un ejército marcha sobre su estómago, creo que es el viejo dicho humano. Y la máquina de guerra de Delpan estaba realmente hambrienta. Unos pocos cientos de miles fueron llevados fuera del mundo para trabajar en las minas de otros lugares. Esos humanos son anormalmente fuertes y duraderos debido a la alta gravedad de su mundo, por lo que sobresalieron en la peligrosa tarea de la minería. Los mundos y las especies conquistadas por los Delpan solían seguir un puñado de acontecimientos como si estuvieran leyendo el mismo guión. Primero hubo 1 o 2 años en los que los señores y administradores tendrían que ser muy liberales con el látigo hasta que los esclavos aprendieran el nuevo orden de cosas. Luego vendrían unos años de relativa paz, seguidos de un periodo de rebeliones y levantamientos de 5 a 10 años después de la conquista inicial. Una vez que eran derrotados, por lo general no quedaba suficiente lucha para intentarlo de nuevo, por lo que los supervivientes simplemente perdieron la esperanza. Estos humanos no siguieron el guión. A regañadientes se alinearon unos meses después de que se llevara a cabo la invasión y cuando los levantamientos esperados nunca sucedieron, me imagino que los Delpan se sentían bastante orgullosos de sí mismos por haber vencido a los primates. Si solo tuviera un cumplido para dar a los humanos, sería este: son cazadores naturales. Saben cómo esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante 20 años terrestres, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como ratas aferradas. No es que a los Delpan les importara cuántos humanos más iban a nacer, más carne para la picadora, dirían. Incluso daban incentivos como raciones adicionales y privilegios especiales si una hembra humana producía más de 4 crías. Ojalá lo supiera el Delpan, los humanos no estaban criando más obreras, estaban formando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron a los Delpan eran al menos medio falsos. Títeres, enviados para dar la ilusión de rendición mientras los verdaderos gobiernos se escondían bajo tierra, literalmente en algunos casos, y seguían dirigiendo sus fuerzas. Campos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, panfletos impresos en secreto sobre cómo un día deshacerse de las cadenas de la opresión. Esos humanos fueron astutos para ocultarlo todo de sus señores. Entonces, cuando el frente de guerra de Delpan estaba a docenas de sistemas de distancia en su conquista de la galaxia, llegó el momento. Los líderes de los humanos, ocultos durante mucho tiempo en sus agujeros secretos, habían estado planeando mientras sus científicos realizaban meticulosamente ingeniería inversa de fragmentos de tecnología Delpan robados. Habían estado reuniendo recursos para su rebelión desde que se rindieron. Mientras los Delpan se regodeaban, los humanos se preparaban. Y ahora, finalmente listos, hicieron su movimiento. Al principio era pequeño, todas las rebeliones lo son. Un minero deshonesto que se niega a trabajar aquí, un ranchero que le dice a su jefe que todo su rebaño fue aniquilado por alguna enfermedad inexistente allí, una explosión de fábrica aquí. Pronto se produjeron mayores perturbaciones en la producción. El país humano de Francia, con su larga historia de rebelión contra los tiranos, se amotinaba en las calles mientras gritaba «¡Viva la revolución!». No me preguntes qué demonios significa eso. Nunca me molesté en aprender idiomas humanos. Desapareció una caja de rifles de plasma. Entonces un tanque gravitacional no arrancaba. Cuando abrieron el capó, encontraron que estaba completamente destripado de todos los componentes de potencia y antigravedad. Los líderes del PANES pensaron que estos problemas estaban por debajo de ellos, pero aún necesitaban ser abordados, por lo que llamaron a los asesinos de la mano negra y otros gremios como el nuestro para que se ocuparan de los agitadores. Puedo decirte que nuestros servicios le cuestan al imperio una buena suma. Ese planeta de los humanos, DERP, creo que lo llaman, tiene al menos 3 veces la gravedad media galáctica. A todos los agentes que enviamos se les tenía que equipar un traje de asistencia gravitatoria y pasamos una semana después de hacer la caída del planeta acostumbrándonos a él. Al principio, nuestros agentes pensaron que los rebeldes humanos eran fantasmas. Pudieron ver las secuelas del sabotaje, pero nunca ninguna evidencia que demostrara quién lo había hecho. Estaban patrullando las calles cuando, de repente, las calles se vaciaban. Antes de que la gente pudiera preguntarse a dónde habían ido todos los humanos, una explosión sacudía la calle, a veces llevándose a la gente con ella. Uno de nuestros agentes se enfureció tanto por la muerte de un amigo que fue a una ciudad al azar, completamente no relacionada,
y comenzó a ejecutar humanos cuando no pudieron responder a sus preguntas sobre quién era el responsable. Como era de esperar, una turba se volvió contra él después de la tercera ejecución y lo hizo pedazos. Ni siquiera puedo culpar al del PAN por no pagar la tarifa de muerte por ese, nuestro contrato era detener los disturbios, no causarlos. El contrato se estaba deteriorando rápidamente. Claro, estábamos matando seres humanos como si nos pagaran, con el tipo de precisión quirúrgica por la que éramos conocidos. Pero, ¿de qué sirve el dinero si ni siquiera puedes salir del mundo para gastarlo? En poco tiempo no pudimos caminar sobre la superficie de su planeta sin una fuerte escolta de las tropas del PAN. Los humanos atacarían sin previo aviso y se desvanecerían en el fondo. En el continente humano de África, un agente fue atraído a la sabana mientras perseguía a uno de los rebeldes humanos, solo para encontrarse atacado por una manada de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían obligado a las bestias menores de su mundo a luchar. El número de agentes que perdimos a causa de las especies caninas de compañía de los humanos no se puede contar fácilmente. Y cuanto menos hable de la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más feliz seré. Primero, un centro de administración regional se quedó en silencio, luego otro. Para cuando los nobles del Panes finalmente se dieron cuenta de este nuevo problema, todo el planeta se había quedado en silencio. Y no solo, Dirt, sino cualquier lugar donde un humano hubiera sido llevado a trabajar, mostraba signos similares de resistencia. Solo se puede suponer que habían estado fomentando nociones rebeldes con las otras especies de esclavos del PAN. Los dioses solo saben cómo lograron comunicarse entre sí a través del vacío del espacio. Antes de que digas nada, sí. El del PAN tenía lanchas patrulleras que serpenteaban por toda la región para reprimir este tipo de cosas. Pero esos también habían callado. Los humanos habían conseguido espías a bordo y habían destruido o capturado las naves. Estos también fueron enviados a sus científicos para ser examinados. Y ahora, sin la supervisión de Del PAN, los humanos descubrieron las fábricas secretas y las fuerzas que habían estado cultivando durante años. Enormes fábricas que producían componentes para muelles espaciales, y finalmente, naves espaciales que las instalaciones de lanzamiento recién descubiertas lanzaban a la órbita por una suma de varios miles de toneladas por día. Para cuando las naves ligeras de respuesta llegaron al espacio humano, no eran rival para la humilde flota que los humanos habían logrado construir con tecnología del PAN robada. No es falso decir que los del PAN fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían un buque de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otro. Estaban demasiado concentrados en expandir sus fronteras como para reconocer la podredumbre que carcomía su imperio desde dentro. Cuando los del PAN finalmente se cansaron lo suficiente del costo de enviar flotas de respuesta ligera a la zona para retirar una flota de conquista del frente, el mundo humano y los siguientes 3 sistemas conquistados en cualquier dirección se habían quedado en silencio. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de distancia del Sol, se enfrentaron a una flota no solo de humanos, sino de todas las especies de esclavos de la región. Después de esa victoria para los humanos, el emperador del PAN debe haberse puesto nervioso. Todas sus flotas estaban al otro lado de la galaxia y los humanos estaban sentados entre él y sus ejércitos. Se hizo una llamada de emergencia para que todas las flotas llamaran inmediatamente directamente a la capital imperial y se llamó a cualquier gremio como la Mano Negra para ayudar. Para entonces, habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, así que rechazamos la llamada. Al final nos salvó. Los humanos, después de décadas de operaciones clandestinas, estaban bien versados en descubrir espías y saboteadores dentro de sus propias filas. Otros 7 gremios de asesinos fueron completamente aniquilados. Sabíamos que era una tontería, sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota del PAN se reunía en su sistema natal, se hicieron planes para dispersarse meticulosamente y recorrer el imperio de los rebeldes. Esto terminó siendo el último clavo en el ataúd. Verás, mientras el imperio del PAN se consolidaba y planeaba, los humanos se extendieron rápidamente a través del vacío ahora libre de enemigos y fueron a todas las especies subordinadas del imperio. Derrocaron a los administradores del PAN que los controlaban y los reunieron para la causa. Dondequiera que iban los humanos, avivaban las llamas de la rebelión y la galaxia ardía. El ineficaz consejo en la parte de la galaxia que aún no había sido conquistada por el imperio se había unido con entusiasmo a los humanos en su lucha. En todo el imperio, los oprimidos y esclavizados se despojaban de sus grilletes por billones y levantaban los puños en señal de desafío.
Los mundos forja seguían produciendo naves y los mundos agrícolas seguían cultivando y criando ganado, pero para la nueva Alianza Galáctica, no para los del Pan. Aislados de las líneas de suministro que mantenían en funcionamiento al Imperio del Pan, las luchas internas comenzaron a afianzarse dentro de las fuerzas imperiales. Las flotas de conquista salieron de la capital imperial y nunca lograron sobrevivir a más de una docena de sistemas antes de que la alianza humana se abalanzara sobre ellas. Al igual que en su mundo natal, los humanos golpearían como un rayo y desaparecerían en la oscuridad. Por mucho que lo intentaron, las flotas del Panas nunca fueron capaces de inmovilizar a los humanos en una lucha justa. Esto continuó durante meses mientras las legiones del Pánicas se desangran lentamente. Emboscadas, falsas señales de socorro, minas ocultas en nubes de escombros. Nada estaba por debajo de los humanos mientras el enemigo pudiera ser destruido. Cuando las flotas aliadas finalmente rompieron el primer lugar de Del Pan, se encontraron con una flota hambrienta y fracturada que se despedazaba a sí misma. Cuando el almirante humano saludó a la flotilla fracturada y los capitanes del Panes vieron la magnitud de la armada ante ellos, se rindieron de inmediato. Con la rebelión ya terminada, después de 3 años de lucha, los humanos desataron el arma más feroz de su arsenal. Abogados. Arrastraron al mismísimo emperador del Pan de su trono, y todos los nobles, administradores y azotadores de Del Pan que alguna vez habían oprimido a un ser inteligente fueron acorralados. Y luego los humanos los drogan a través de lo que ahora es nuestro moderno sistema judicial. Era mucho más civilizado que el tribunal de Del Pan, donde el acusado era llevado ante el emperador o un representante, se leían los cargos y el acusado era fusilado sin siquiera la capacidad de defenderse. Para cuando terminaron los juicios, el emperador había muerto de vejez y su sucesor fue obligado a corregir los errores causados a la galaxia. El imperio se rompió y todo lo que queda del Pan son unos pocos sistemas en los confines del brazo sur galáctico. Muchos temían que los humanos se dieran la vuelta y conquistaran la galaxia por sí mismos. Sin embargo, un año después de la rendición de Del Pan, los humanos habían desmantelado más de la mitad de su flota y dispersado el resto por la galaxia para la caza de piratas y el mantenimiento de la paz en general. Nuestro gremio tuvo mucha suerte de que los humanos entendieran que habíamos roto nuestro contrato. Nos dejaron vivir con la promesa de que la mano negra sería desmantelada permanentemente. Esos humanos nos redujeron a un mero tercio de nuestro número antes de que la rebelión abandonara su planeta natal. Un tercero. Éramos el mejor gremio de asesinos de la galaxia y ahora somos un grupo suelto y anónimo de agentes independientes. Así que, ya ves, joven, nosotros no matamos humanos. Si matas a un ser humano, su familia te perseguirá. Si matas a su familia, la especie te perseguirá. Y será mejor que reces para que te maten, porque si sus abogados te ponen las manos encima, tendrás suerte si tu propia gente se ve obligada a matarte como disculpa. No tenía ni idea. Eso es dolorosamente obvio. Por lo general, no soy de los que se entrometen en los negocios de un cliente, pero, ¿qué hizo este humano para ofenderte de todos modos? Insultaron a mi compañera de cría. El asesino se echó a reír. Ja. ¿Eso es todo? Luego insulta a ellos, imbécil. Si realmente te molestó, entonces dales un puñetazo en la cara. Pero, dijiste. No matamos humanos, pero a esos simios locos les encanta pelear con palabras y con sus puños, y tendrás más posibilidades de sobrevivir de esa manera. Lo más probable es que no puedas lastimarlos físicamente, pero si te tomas el tiempo para explicarles que te ofendiste, incluso pueden disculparse. ¿Ellos harían eso? Son monstruos en el campo de batalla y demonios cuando han sido agraviados, pero no son incivilizados. Si lo fueran, no podrían haber reconstruido el consejo a lo que es hoy. Ocupan el puesto de silla principal y probablemente lo harán durante las generaciones venideras. Son una raza firme pero justa en su adjudicación. El asesino vació las últimas gotas de su vaso y miró siniestramente el recipiente vacío. Ahora bien, mi copa está vacía. A menos que quieras llenarlo de nuevo, creo que se hicieron aquí.